esto referente a las caravanas migrantes que han salido del Triángulo Norte de Centroamérica, en particular, por supuesto que nos afecta a nosotros, nuestros hermanos hondureños que se van en estas caravanas, en la situación de levantar el muro, en las amenazas contra México, pero más allá de estas amenazas, lo importante es saber qué es lo que realmente acontece con ello, lo que podría acontecer y el impacto económico que tendría en nuestros países y por supuesto en la sociedad latinoamericana. Y para hablar a mayor profundidad y con conocimiento de causa nos acompaña el sociólogo y además especialista en temas de migración, Ricardo Puerta. Don Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. A la orden. Don Ricardo, usted me trajo un tema muy interesante este día, un titular. Donald Trump, el presidente estadounidense, afirma que está preparado al 100% para cerrar la frontera con México. Esto, ¿qué impacto tiene en nuestra sociedad? Bueno, primero, gracias a Dios, hasta este momento es una amenaza. O sea, no es una decisión que pudiera tomar, pero no es una decisión que si toma es permanente. Puede ser cuestionada por el legislativo, puede ser cuestionada por el Poder Judicial, un juez federal o un juez de circuito menor pudiera cuestionar también eso también, demandando de que eso no está de acuerdo con la ley, etcétera. Normalmente, por razones de institucionalidad, legalmente hablando, quien tiene que tomar esa decisión, sobre todo el cierre comercial, es el Poder Legislativo. En el Poder Legislativo, el soberano de Estados Unidos está en la Cámara Baja, no en la Cámara Alta, o sea, la Cámara de Representantes, que sale a elección cada 2 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Que como va a haber una elección en el año 2020, que es una elección además de que sale 1/3 de los miembros del Senado, en el Senado hay 100, y están electos por bases territoriales, en el sentido que nada más que hay 2 senadores por cada estado, independiente de la población que se tiene. Entonces, estado de Nueva York y Iowa, que evidentemente tienen una distancia enorme en población, Nueva York tiene probablemente 10 o 15 veces más población que Iowa, tienen 2 senadores. Pero la Cámara de Representantes está por población, o sea que alrededor de casi 700.000 electores hay un distrito electoral y son 435 miembros. Y yo te diría que el legislativo funciona y tiene un poder por encima del ejecutivo. Eso quiere decir que el régimen que hay en Estados Unidos de gobierno no es un régimen presidencialista como aquí, sino hay división de poderes y la división de poderes funciona. Pero Donald Trump es amenaza tras amenaza. Desde que llegó desde que estaba en campaña ya estaba amenazando con todo lo referente a la ayuda económica a los países latinoamericanos, en particular al Triángulo Norte de Centroamérica, las disputas con su mayor socio comercial, México. Y ya estando en el poder, son puras amenazas. Que esto, si deja de ser solamente una amenaza y llegara a volverse realidad, ¿cuál sería el impacto en nuestro país? Nosotros vivimos con el temor todo el tiempo de perder las ayudas que recibimos de Estados Unidos. Bueno, mira, la ayuda que hay en migración es una ayuda norteamericana, la ayuda norteamericana es una ayuda que se queda en instituciones norteamericanas de contratistas, está USAID y están los contratistas que normalmente son ONG internacionales, algunas de ellas tienen representación aquí, o organizaciones que desde Estados Unidos ya vienen contratadas. En lo que recibe el gobierno de Honduras en esta amenaza, yo te diría que es casi nada, por no decir nada. En ese sentido no va a haber. Donde sí habría una repercusión inmediata en México es si cierra la frontera comercial, que es la frontera más dinámica que hay en el mundo en términos de volumen y lo que se transfiere en términos de valor en dólar. Yo te diría que las estadísticas lo que dicen que son 615.000 millones de dólares al año, que eso, si lo promedias por día, da por día alrededor de 1.600 millones, 1.680, 1.700 millones diarios, todos los días, por 365 días. Si esa frontera se cierra,
el efecto inmediato va a ser en la economía norteamericana, sobre todo en productos frescos, en consumo de productos alimenticios. Además, salen una cantidad grande, hay 11 trenes que salen directamente desde México a Estados Unidos todos los días. Todos los días. Todos los días. Y rastras ni te digas, se cuenta por miles. Entonces, estamos hablando de algo que no se puede detener. Habría una inmediata repercusión. Evidentemente México saldría muy afectado y nosotros y por ende la región por vibración saldríamos muy afectados. Donde más nos afectaría evidentemente es en el asunto de la migración por caravana, que realmente el año 2019 ha sido y será el año de las caravanas. Es una predicción que desde que empezamos en octubre del año pasado con la primera caravana que se originó en Honduras, se está diciendo. Don Ricardo, ¿y estas caravanas realmente las organiza la gente en particular, personas particulares, o son realmente temas políticos? ¿Y si nos afecta de manera drástica? Ahí hay de todo, ahí hay de todo. O sea, en río revuelto, ganancia de pescadores y todo el mundo quiere meter la mano. Primero, emigrar es un derecho humano, pero no en caravana. O sea, emigrar de manera correcta, con la documentación individual, claro. Y hasta en núcleos familiares. Pero lo que no es un derecho humano es emigrar en caravana. Pero emigrar es un derecho humano y manifestarse es un derecho político. O sea, en ese sentido, aquí tú puedes hacer eso que no puedes hacer en Venezuela, que no puedes hacer en Cuba, que no puedes hacer en... Que tú fueras Trump y me preguntara, ven acá Ricardo, ¿qué hago con las caravanas? Todos los días una, ¿te conviene? Claro. O sea, a ese punto quería llegar. Claro, sí, la intención de la ¿Será pregunta... que eso también está creado? La intención de la pregunta tiene su fundamento. ¿Qué es lo que le representa a la caravana a Trump? Poder hacer lo que le da la gana, salir en la noticia todos los días, que es lo que a él le interesa. Él está en una campaña permanente de reelección. Esa es su obsesión. Para Trump la política es un problema de mercadeo. Y es un problema de logística y de tener siempre... No importa que hablen bien o mal de mí todos los días. Lo que interesa es que hablen de mí todos los días. El bien o mal no importa. Ese es el principio. Y él es un individuo picón, en el sentido que le gusta contradecir a la gente. Y si yo te digo, mira, eso que está ahí es de tal color, yo te digo, él me dice, no, eso no es de ese color, eso es amarillo. Y es verde. Y ya tiene una discusión, ¿por qué es amarillo o es verde? O por qué sí y por qué no. A él le encanta eso, pero tiene un problema muy serio. Él no está en la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano realmente, sino por unos seguidores que se unieron a él en la campaña, muchos de ellos republicanos, pero no por el partido, no por el voto duro del partido. O sea que la base electoral de Trump, que es significativa porque es alrededor del 36% del electorado, la base electoral de Trump no es lealmente republicana. Y hay un problema serio ahora. A medida que nos acercamos a las elecciones de noviembre del 2020, los políticos del Partido Republicano que no están de acuerdo con las intenciones del presidente Trump, las intenciones antimigratorias, se están distanciando de Trump. Y entonces, donde Trump dice sí, ellos dicen no. Donde Trump dice no, ellos dicen sí. Y lo que quieren es tener una imagen independiente de Trump cuando lleguen a las elecciones, para que no le confundan la política antimigratoria, las intenciones antimigratorias de Trump, porque no son políticas porque no son leyes. Y es un error decir que la política migratoria de Estados Unidos ha cambiado. Hay una intención del Ejecutivo para cambiarla, pero eso no lo puede hacer de la noche a la mañana y menos por decretos ejecutivos. Entonces eso también, a donde quería llegar, ¿podría eso también ser parte de hacer una organización que vinieran organizadas desde Estados Unidos para seguir ahí encontrando las excusas para hacer esos posibles cambios migratorios que nos afectaran a nosotros en nuestro país? Mira, ahí todo es posible. Te voy a dar un dato que lo averigüé con una persona sumamente respetable en México, y es la siguiente. El programa de la frontera, en estos momentos, por los últimos 2 años,
hay más deportados de México que de Estados Unidos. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos, los que estudiábamos esto, que somos muy pocos, ¿cómo es eso posible? ¿Por qué ese cambio? ¿Dónde está la base de ese cambio? Y encontramos que había un programa en México que se llama el Programa de la Frontera Sur. El Programa de la Frontera Sur te detiene a todo transeúnte que va caminando hacia la frontera de Estados Unidos, que tiene cara de extranjero, y le piden los papeles, asumiendo que el que está pidiendo los papeles es una autoridad. Bueno, ese programa de la Frontera Sur es un programa que funcionaba en México clandestinamente. Prohibido. Fuera del presupuesto nacional. Y ahora viene el punto. El dinero venía de unos militares norteamericanos que se habían puesto de acuerdo con unos militares mexicanos y uniéndose a las autoridades de migración hacían ese programa. Pero la persona que me lo contesta, que entre paréntesis es yo te diría que es el asesor principal en migración que tiene en estos momentos el presidente de México, me dijo, mira, Ricardo, ese programa oficialmente en México no existe. Pero existe, ya está haciendo daño. Bueno, funciona, claro. O funcionaba, y sigue funcionando. Cuando él me dijo que no existe, que vino aquí a Honduras a explicar la nueva política migratoria de AMLO, del presidente de México, que es una política muchísimo más generosa. Además, no es una política basada en seguridad, sino en derechos humanos, etcétera, etcétera. Estoy hablando de lo que están presentando. Hay que ver la realidad. No te estoy diciendo que eso sea cierto en estos momentos, pero se han dado pasos positivos en esa dirección en México. Incluso en estos momentos, a pesar de la amenaza de Trump le tiró piropos a México, diciendo que México ahora sí estaba haciendo lo que debería hacer, que es aguantar las caravanas. Pero también los está como forzando a culpándolos de que si las caravanas llegan a la frontera sur de Estados Unidos, México es el culpable. Te voy a penalizar, te estás portando mal conmigo. Como si fuera ¿cómo se dice? Su backyard, su patio trasero. Sí, bueno, correcto. Como si fuera un estado más de Estados Unidos. Pero aquí el punto es el siguiente. En estos momentos Estados Unidos, a través del Ejecutivo y de autoridades, incluyendo el Ejército. Don Ricardo, ¿qué le parece si me da su respuesta a volver a la pausa? All right. Perfecto. Hacemos una pausa comercial aquí en Honduras Opinas. En Honduras Opinas es muy cortita. Ya regresamos con más. Naturas, la marca número 1, hizo pruebas para confirmar que Ketchup Naturas es el sabor de los expertos en tomate. Me quedo con Naturas. Su sabor a tomate es delicioso. Lo mejor que he probado. Cuando metí la papita en la ketchup, se vio y se sintió súper espesita. ¿Cómo metieron 18 tomates aquí? No sé, pero qué rica. Comprobado por su textura, color y sabor, Ketchup Naturas es el sabor de los expertos en tomate. Pruébala. Los martes y miércoles son de La Voz. Es una oportunidad muy grande para mí. Yo creo que cada quien tiene una historia que contar. Es soñar. Pisar este escenario significa para mí uno de los sueños más grandes que he tenido en la vida. Vamos a pasar un buen rato. Es ilusionarte. La Voz es creer. Desde el fondo de mi corazón te doy la bienvenida. Los concursantes entregan todo. Llenando de pasión y entrega el escenario. Lupillo, te quedaste sin palabras. Sí, por eso no habla, ¿verdad? Y creando equipos perfectos. Me encantaría hacer diferentes proyectos contigo. Tienes una voz espectacular. Enorme por venir. Y hace brillar mucho tu voz. La Voz. Martes y miércoles a las 7:30 de la noche por TV Azteca Honduras. No estés aburrido y te sientas solo. Es hora de arrancar. Es un día bonito. Vení con nosotros. La diversión llegará. En TV Azteca, sol y arena. Nosotros siempre vamos a pasarla bien. En TV Azteca, sol y arena. Nosotros siempre vamos a pasarla bien. Abajo del sol, encima de la arena, disfruta
el calor llega ya. A la playa digo sí, que bien la voy a pasar. En TV Azteca. TV Azteca, sol y arena. Nosotros siempre vamos a pasarla bien. En TV Azteca, sol y arena. Nosotros siempre vamos a pasarla bien. En TV Azteca, sol y arena. Nosotros siempre vamos a pasarla bien. Continuamos con más aquí en Honduras Opina. Estamos conversando con el sociólogo y además especialista en temas de migración, Ricardo Puerta. Antes de ir a la pausa, dejábamos algo en el aire. El presidente estadounidense Donald Trump le había dado flores de alguna manera al nuevo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, referente a que habían hecho algo en temas de frenar esas caravanas. No lo regañó. Pero siempre está el puntito de te voy a regañar si te portas mal. Exactamente. Mira, yo creo que en estos momentos, como te dije antes, a Donald Trump le conviene las caravanas porque así hace lo que le da la gana. Al mismo tiempo, la pregunta es la siguiente. Primero, Donald Trump como empresario tiene inmigrantes indocumentados trabajando en sus empresas. Cualquier persona que visite un negocio de Donald Trump lo sabe. En hoteles que tiene, en edificios, campos de golf, en sitios turísticos, etc. Entonces hay una doble moral ahí, por no decir triple o cuádruple. Entonces, el otro punto que tiene es, te voy a dar el caso del TPS. El TPS, hay 44.000 hondureños que están protegidos por el TPS. El TPS es muy bueno, caduca ahora en 2020, en agosto, por las prórrogas que le dieron de unos 6 meses más y terminaba en enero. Bueno, el TPS, los que van a tener que cambiar del estatus migratorio y normalizarse, tienen 24 opciones que no podemos entrar en ellas, pero hay opciones. No es un asunto de que una vez que se acabe el TPS, toda esa gente van a estar viniendo para acá deportados, que si vinieran sería un problema. Entonces la pregunta es, si Estados Unidos está topado en estos momentos con el tema migratorio, ¿por qué Honduras no puede estar topado también si Honduras tiene menos recursos y no tiene la economía que tiene Estados Unidos? Ese es el primer punto. Segundo punto, ¿por qué están exigiéndole a todos estos países que hagan una serie de cosas? Y la pregunta fundamental, que es la madre de todo lo que viene después, como se dice en religión, la madre del cordero. La madre del cordero, ¿cuál es? La que pare todo lo demás, es el consumo de drogas de Estados Unidos. A ese punto queremos llegar. Nuestros países en América Latina, Honduras en particular, está afectado y la gente se va de su país. Nadie se va de su casa si está cómodo. Nadie se va de una cama donde duerme tranquilo. Pero aquí la gente se va porque tiene problemas con las pandillas, porque tiene problemas con el crimen organizado, con el narcotráfico. Y todo esto es porque tenemos el mayor consumidor de drogas en América, que es Estados Unidos. ¿No debería entonces de atacarse eso desde la región estadounidense y no vivir culpando a los países centroamericanos, Honduras por ser el país de mayor tránsito de drogas en los últimos años? Eso que tú dices es un hecho, o sea, está demostrado. Y sin embargo, le pide a estos países que cambien, pero en Estados Unidos no cambia nada con respecto al consumo de drogas. La migración tiene 3 causas principales de este lado. Tiene empleo, subempleo. Tiene inseguridad, que normalmente es ciudadana, pero hay inseguridad laboral, hay inseguridad alimenticia, hay inseguridad financiera. Pobreza extrema. O sea, exactamente. O sea, cuando empiezas a definir los tipos de inseguridades que hay, ahí entra un montón de cosas que son, en Honduras tenemos las estadísticas negativas en vez de positivas con respecto a esas variables. Entonces, y el otro punto, cualquier cosa que se haga, óyete, para resolver el problema, tiene que ser por 10 años seguidos que la economía hondureña crezca al 6%. Y en estos momentos, en los momentos más cumbres que hemos tenido, no ha pasado del 4%. 3.3 creo que es máximo. Y tiene que crecer por 10 años seguidos. Y la pregunta es, y mientras tanto, ¿qué hace con toda esta gente? Y miren, el problema básico, sin quitarle... te voy a dar una caricatura rápida. ¿Quién tiene la respuesta
En seguridad, el Estado. Los aparatos de orden, seguridad, militares, policía, inteligencia, todo eso, todo el equipamiento que tienen. Y en eso se ha progresado. Se ha progresado en bajar el índice de homicidio. Pero la percepción de inseguridad es subjetiva. Yo puedo estar en un municipio que baja el índice de homicidio y yo tener más inseguridad. Porque no es mecánica la relación. Es más, hay en estos momentos municipios en Honduras que tienen 0 homicidios y tú vas y la gente te dice, no, yo vivo inseguro aquí también. Entonces, ese es el primer punto, inseguridad. Yo te diría que es un 20 o un 30% si es que llega, de todos los que se van entre 60.000 y 100.000 personas diarias, anualmente, perdón. Bueno, tienes inseguridad. Lo destaco porque recientemente hubo una cumbre aquí migratoria que vino un representante de la Casa Blanca, una señora muy competente. Kirstjen Nielsen. Sí, y el tema fue inseguridad. No hablaron de otro tipo de causa. El de empleo, ¿quién tiene la solución de ese empleo? La empresa privada. Mientras que la empresa privada no se meta de lleno, directamente a resolver el problema migratorio, que debe ser un problema no necesariamente migratorio, sino un problema de desarrollo empresarial apoyado en migración, para levantar el capital humano, porque el problema no es la migración, sino el tipo de migración que tenemos. Entonces, ahí te digo que se va casi el 70% de la gente, que cada 10 que se van, 7 te cita empleo. Y el otro es reunificación familiar. Bueno, y ahí viene el punto. ¿Quién tiene las mejores condiciones para atender la reunificación familiar? La sociedad civil. Iglesias, los grupos cívicos, protección de derechos humanos. ¿Quién tiene la respuesta para el asunto de inseguridad? El Estado. ¿Quién tiene respuesta para el asunto del desempleo, subempleo? La empresa privada. El gobierno no resuelve el empleo en este país. El gobierno crea empleos que son politizados y en el mejor de los casos cada 4 años se cambian. Por temporales. Exactamente. O sea, y, por ejemplo, si divides el mundo en sociedades, en naciones de inmigrantes o de emigrados, evidentemente Honduras es una nación de emigrados, por la cantidad de gente que se va y la cantidad de gente que quiere venir aquí es mínima a vivir. Cógete el caso de en nuestra región, Costa Rica y Panamá. Son los 2 países que no son países de emigrados, sino de inmigrantes. Sí. Mira la institucionalidad que tienen. Hay inversión económica. Mira el nivel de inversión que tienen. Mira la efectividad del Estado que tienen. Cómo le funcionan en una forma muchísimo mejor los programas de tipo de salud, de educación. Nosotros estamos muy bien en carretera ahora, de verdad que sí. Pero eso no es suficiente. O sea, aquí todavía no hay un ambiente, y no lo digo yo, dice la gente que promueve inversiones, que haya un clima favorable al inversionista. Entonces, desde ese punto, por sobre todo la percepción internacional del peligro del narcotráfico, ahí pusiste la variable que es el eje de todo. Es una variable transversal. Si por un día, no por un día, si por un mes nosotros no tuviéramos el problema del narcotráfico, este país tendría otra situación de inversión, otra situación de empleo, otra situación de seguridad, inseguridad. La reunificación familiar a lo mejor se haría en una forma muchísimo más legal, etcétera, etcétera, ordenada. O sea, estamos en una situación que es un conjunto de variables que si no las atacamos no podemos resolver el problema. Y ese punto es en el que llegamos. O sea, Honduras es un país de tránsito de narcotráfico, obviamente se han hecho situaciones, cambios diferentes a gobiernos anteriores, pero el mayor consumidor de todo esto es Estados Unidos. Y eso no cambia. Y eso no cambia. Es más, eso va en aumento. Sí, y ahora con la legalización de muchas... Bueno, si legalizan, a lo mejor nosotros tenemos menos tráfico, pero en estos momentos, por ejemplo, una consideración que hay que tener, el tráfico de armas. Que esa no la mencionó Trump, pero la cantidad de armas que salen de Estados Unidos para los países estos y que se venden en México, en Tijuana. Entonces, desde ese punto de vista, estamos hablando de algo que si nos sentamos de verdad y hablamos honestamente, en una forma transparente,
la responsabilidad hay que repartirla. No es solo de este lado el problema. Bueno, sí, así es. Así es lo que acusaba el Triángulo Norte de Centroamérica, los tres presidentes, cuando estaban pidiendo toda la ayuda, los fondos, y de alguna manera estaban diciendo algo que era muy cierto. Sí, pero yo no sé si es que no pueden decir, pero la pregunta es, usted me está pidiendo esto, ¿qué va a hacer usted en su país? Esa pregunta, si se hace, ojalá que se haga, aunque sea oculta, esa pregunta es fundamental. Sí, porque igual hay cosas que se hacen de manera pública que lo platicarán entre ellos. La diplomacia no es completamente transparente. El último tema ya para particular, se decía que en estos próximos días va a salir la gran caravana madre, con no sé cuántos de miles de migrantes. La canciller hondureña estaba hablando, María Dolores Agüero le acusaba a México, y México también decía que era el problema. Sí, el peloteo sigue. Es un juego político, es un juego de antifaces y caras y caretas y posturas, pero en la práctica la esencia es empleo, seguir mejorando la inseguridad, o sea, quitando la inseguridad, y definitivamente atender en una forma más humana el asunto de la reunificación familiar. Se nos está acabando el tiempo, muchísimas gracias por acompañarnos. Cuénteme usted, tenemos un minutito. Usted como experto, sociólogo, además un extranjero que se ha vuelto casi hondureño, que yo sé que le gusta mi país, muchísimas gracias por estar acá. Aquí estoy de cuerpo presente, que es mi mayor evidencia. Cuénteme, ¿cuál sería para usted la solución de lo que acontece en mi país? Que la empresa privada agarre la migración, que la sociedad civil se ocupe del asunto de la reunificación familiar y todo el asunto de retornados, de deportados, y de preparar a la gente para que se vaya, porque es un derecho. Entonces, ¿cree usted que esto sucederá en los próximos años? No soy optimista. No es optimista. No. Con el problema que tenemos del Infop, con el problema que tenemos de la ANE, con todo eso. Yo creo que hay que parar y dejar de hacer lo mismo que se está haciendo, que no resuelve, y eso supone una apertura que hasta este momento yo no he visto ni en el gobierno de Honduras, ni en el gobierno de Estados Unidos, ni en la cooperación, ni en los países del Triángulo Norte. No va a suceder entonces, no hay optimismo. Bueno, esperemos que suceda. Dios quiera que yo esté equivocado. O sea, no quiero que suceda lo mismo que está sucediendo, pero no veo cambios de tendencia, no veo liderato, no veo que los políticos le metan el diente a esto como le tienen que meter, en el sentido de, primero, empaparse y saber, se habla mucha tontera de la migración es un fenómeno social complejísimo, que envuelve hasta la identidad personal. No es recomendable tampoco, además, viajar en las caravanas. Bueno, si la alternativa es viajar con los coyotes, ponte en el caso de ellos. Te voy a dar un dato que desgraciadamente no tenemos tiempo para discutirlo. El coyote tiene una imagen positiva en el imaginario popular, igual que lo tiene el prestamista del pueblo. Sí. Ahora, ¿el prestamista del pueblo es explotador? Sí. ¿Explota a la gente dándole préstamos con intereses altos? Sí. Pero no me lo quite, porque cuando yo necesito dinero está ahí. Me saca de apuros. El coyote. Además, ¿cuántos coyotes hay presos? ¿Cuántos prestamistas de pueblo hay presos? Por favor. Don Ricardo, se nos acabó el tiempo. Ha sido un placer de verdad tenerlo como invitado. Ha sido un placer escuchar sus palabras y su conocimiento. Así que espero nos acompañen en otro programa. Con gusto. A la orden. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan desde casa, deseándoles que tengan una feliz tarde. A continuación se viene Hechos Noche. Vamos a tener mucha información para usted. Ya regresamos en unos instantes. Continuamos con más al volver de la pausa.